Hace algunas semanas, Imagen Doc, junto con el Centro Cultural de España acá en La Paz, presentaron una investigación muy interesante que tiene que ver con la presencia de las mujeres bolivianas en el ámbito del cine. Desde la inauguración, a principios de abril, en la Cinemateca Boliviana, las personas que pudieron llegar hasta las salas de este lugar pudieron acceder a cortometrajes, realizaciones que normalmente no se ven, no se conocían del todo y que se encontraban en bibliotecas prácticamente personales. Acá en el Centro Cultural de España acá en La Paz, aquí justo frente a nuestro medio de comunicación en la avenida Camacho, posibilita que las personas interesadas puedan rever algunos de los materiales que forman parte de esta investigación y además se encuentra en una de las salas toda la cronología, todo el recuento, si se puede decir de esta manera, de lo que ha venido sucediendo con la presencia de la mujer en el ámbito del cine, que más allá de ser visibilizada o no por los medios de comunicación o por los espacios que manejan el poder de la información, han estado presentes ahí, han estado aportando muchísimo. Una de las tantas mujeres que están presentes en esta exposición es mi siguiente invitada. Quiero darle las gracias a Raquelita por haberse llegado acá. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, Araí, muchas gracias por la invitación y otra vuelta estamos viéndonos, aunque sea un poco extraño, pero aquí estamos. Aunque sea de lejitos, así sí. como la... ¿Te acuerdas que en la época de la lepra sí. No se podía dar la mano, nada, sí, ¿no? Y resulta que después de tanta historia, el símbolo de darse la mano significa también que estamos sanos y que podemos saludarnos. Hemos vuelto a esa época, no podemos hacer mucho más que de lejitos pues saludarnos, pero me alegra muchísimo que estés aquí, Raquel. Gracias por la invitación. A ver, ¿cómo te enfrentas a una investigación como esta? Una investigación que me imagino que ha conllevado encuentros contigo, encuentros para entrevistarte, dialogar sobre tu trabajo, compartir parte de tus materiales. Luego de que la investigación se presenta y está abierta a todo público, ¿cómo tomas, cómo recibes una investigación como esta? Bueno, pues con mucha alegría y además con mucha sorpresa, porque no solo es una investigación a mi trabajo, sino es una investigación colectiva que visibiliza el trabajo de muchas mujeres en diferentes periodos, en diferentes etapas, en diferentes momentos de la historia de Bolivia y que también nos permite ver cómo las mujeres hemos hecho sentido en la historia del audiovisual y en la historia de nuestro país. Porque si tú ves la muestra, todo se inicia, digamos, con un cine muy ligado a todo el quehacer político, a la lucha contra las dictaduras, a la cine lucha muy contra, social, ¿verdad? Sí, y muy político. Y después también, poco a poco, se va viendo todo lo que es la relación de la mujer con su cuerpo, con su entorno, con el entorno del territorio, de la tierra. Entonces es muy variada la muestra y te da una idea generacional también de los intereses, de los objetivos de cada generación, ¿no? Entonces es muy interesante la muestra en ese sentido y yo me siento muy halagada porque hay varios de mis videos, entre ellos Voces de Libertad, que es un video que muestra toda la historia de las mujeres anarquistas, su empoderamiento, su capacidad de lucha y su reconocimiento de ellas como lideresas en los años 1930, desde el 1920 hasta 1940. Y este trabajo fue posible gracias a una investigación de Silvia Rivera y del TOA. Ahí se unieron, se conjuncionaron intereses entre el CIDEM y el TOA y logramos hacer este video que es un video pues que se ha convertido en un paradigma de una época, porque no solo es un video sobre las mujeres, sino es un video sobre el movimiento anarquista en general y que muestra todo lo que ha significado en nuestro país la presencia de los anarquistas, del pensamiento anarquista y cómo ese pensamiento se ha también impregnado en las luchas posteriores de los movimientos populares en nuestro país, ¿no? Claro. Imagino que para esa época, Raquel, debió haber sido también un reto dedicarse a este ámbito del arte con ese tinte político tan fuerte en relación con el mismo contexto en el que estabas viviendo, en la medida en que no había quizás otras videastas o muchas videastas, muchas audiovisualistas que decidieran trabajar este tema a través del ámbito del video, a través del ámbito de la imagen y llevándolo a la categoría de prácticamente un material documental de época. Sí, claro. Nosotros lo que hemos hecho es una docuficción, ¿no? Hemos ficcionado algunos momentos de la historia de los anarquistas. Y realmente hemos trabajado no solo con mujeres, sino también con hombres que les interesaba muchísimo mostrar su arte, mostrar su capacidad
de no solamente hacer prensa, no solamente hacer con la cámara reportajes, sino también hacer otras cosas, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con aliados muy interesantes y con mujeres como Silvia Rivera, Jimena Medinaceli y otras mujeres que nos han colaborado muchísimo en el desarrollo de este documental, ¿no? Y además, lo que es más interesante, el hecho de que cuando hemos ficcionado, ¿cómo te diría? La identificación de las mujeres con lo que nosotros estábamos haciendo. O sea, todas nos han puesto algo, hemos hecho como una especie de aptapi, un aini donde todas las mujeres poníamos de todo y todas nos acordábamos de algo. Algunas traían la ropa de sus abuelas, otras de sus tías, otras de sus familiares, recogían historias y eso ha enriquecido muchísimo el documental, ¿no? Claro, lo hace aún mucho más potente desde el ámbito del aporte colectivo, ¿no? Sí. Porque el cine siempre ha sido colectivo, pero cuando hablamos de una presencia temáticamente hablando del ámbito político, del ámbito social, evidentemente es otra la propuesta e implica un trabajo mayor en temas de contenido, en temas de qué manera vamos a ficcionalizar, qué es lo que queremos, cuál es la imagen que queremos proponer, digamos, desde la misma imagen. Claro, porque de alguna manera, digamos, nosotros desde nuestra mirada o desde mi mirada y desde el equipo con el cual hemos trabajado, estábamos rompiendo con estereotipos, ¿no? Estereotipos de clase, estereotipos étnicos, estereotipos también económicos, de lucha de poderes, ¿no? Y con los estereotipos al interior de la actividad cinematográfica, audiovisual, porque el hecho de que una mujer dirija era algo así como decir, bueno, ¿y qué va a hacer, no ve? ¿Qué sabe para dirigir, digamos, no ve? Entonces, ese es un trabajo bien duro, bien, o sea, de ñeque al final. De pioneros, ¿no? Pues, de pioneras. Claro, de ñeque, de decir, bueno, a ver, sí sé y puedo, y tú vas a darte cuenta de que sí puedo, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, hemos ficcionado toda una marcha, la marcha de los anarquistas en los años 40, y hemos ficcionado en una calle, en la calle Linares, y la gente salía de sus casas y nos traía cosas que ellos tenían para que lleve la gente la marcha. O sea, esa ficción se volvió una realidad. Claro. O sea, en ese momento la gente estaba viviendo esa ficción, pero real. Y todos querían participar en esa marcha. Claro, es que no era un hecho aislado, era un hecho que formaba parte de la vida en común de ese momento. Claro, no estabas trayendo algo raro ni nuevo, ¿no? Claro, y la gente cómo recuperaba su propia historia y la aportaba pues al trabajo que estábamos haciendo. Entonces ha sido un trabajo muy interesante en diferentes niveles, ¿no? Y de poder decir, bueno, aquí estamos, estas somos y esto queremos decir, ¿no? Y este trabajo a mí me ha cuestionado muchísimo. Yo soy una mujer de clase media, ¿no ven? No lo voy a negar. Y está muy bien, está perfecto. Normalmente se obvia el dato, pero es muy importante cuando hablamos de Yo soy una mujer de clase media y me identifico genial con lo que soy. Claro. Y además una mujer progresista, feminista, pero las anarquistas nos decían, bueno, ¿y ustedes por qué se casan? ¿Por qué quieren casarse? ¿Por qué quieren tener un carnet de identidad? ¿Para qué les sirve? ¿Para que el Estado les controle? Entonces realmente era pues, ¿no? una retroalimentación de decir, bueno, estas mujeres tienen razón. Además, frente a las mujeres de su época, las mujeres de la burguesía, estas mujeres sabían de contabilidad, sabían leer, sabían escribir, asistían a reuniones de cuadros, eran unas mujeres maravillosas, y eran vendedoras, eran floristas, eran carniceras, o sea... Claro. Resalto el hecho de que digas de dónde partes, desde dónde se focaliza la propuesta audiovisual, precisamente porque no es lo mismo que lo analice una persona que pertenezca a una clase media o a una clase baja o a una clase muy alta, porque de ello depende también la mirada con la que te acercas a un hecho como este. Quizás la marcha que propone una persona de una clase alta no tiene las características que tenía la tuya, por ejemplo, ni logra ese proceso de identificación o de crear un cierto espacio de realidad
con estas personas que salían a las calles a acompañarles en ese proceso ficcional. Es muy interesante porque también desde ahí podemos analizar cuánto la propia persona está yendo en cuestión con sus propios principios. Y es interesante porque es como que moverte un poco el piso de donde vienes, ¿no? Mantenerte en el statu quo de comodidad, ¿no? y de placer en cierta medida. No, y claro, y por ejemplo, una de las cosas importantes en los trabajos que yo he realizado es que yo por eso hago sobre todo documentales o docuficción. ¿Por qué? Primero porque yo recupero, yo me considero un vehículo para que la gente pueda expresar su criterio en el uso de la cámara, las luces. O sea, no queremos montar un show. Claro. No queremos generar un show ni estilo Hollywood, ni un show mediático. Lo que nosotros queremos es mostrar la realidad de la gente, y esa realidad de la gente tiene que estar ligada a su contexto, a su imaginario, a sus colores, a las luces. Entonces hacemos todo un trabajo previo, muy, muy interesante, previo a la filmación, donde vamos funcionando pues criterios, ¿no? Y a partir de eso le damos la mirada que sí yo quiero recoger, ¿no? Claro, finalmente. Raquel, tomando en cuenta toda esta experiencia y tomando en cuenta lo que propone la exposición como los últimos hitos, digamos, o las últimas propuestas de la contemporaneidad, ¿cómo analizas en el ámbito de esta propuesta, tanto audiovisual, videasta o cinematográfica, la presencia de la mujer hoy en Bolivia? ¿Sientes que se está aportando desde esta perspectiva? ¿Hay líneas distintas de análisis? Hoy se ha volcado quizás la propuesta en el ámbito del cine de las mujeres hoy en Bolivia hacia otra mirada. ¿Cómo lo ves? A ver, yo particularmente creo que evidentemente en los últimos años, o sea, se ha ampliado, se ha democratizado digamos, la producción audiovisual. Tenemos una producción indígena muy interesante. Eso no quiere decir que haya muchas mujeres, deberían haber más mujeres indígenas realizadoras, pero bueno, el cine indígena es un cine más colectivo y va a seguir su propio camino, pero está ahí, es un cine que está ahí, es un audiovisual que está ahí y que nos muestra una realidad que también nos interpela y los interpela también a ellos, ¿no? Y por otro lado tienes toda la producción audiovisual de mujeres que ha crecido mucho, las mujeres que hacemos producción, no te digo que en gran cantidad, pero por lo menos ya hay ficciones muy interesantes, hay materiales muy ricos y hay líneas, ¿no? La línea del cine, digamos, social, del cine político siempre va a existir. Tienes la línea del cine más intimista, más de ruptura de estereotipos, más de relaciones de la mujer con su cotidianidad, con su cuerpo, etcétera. Pero creo que una de las cosas que es importante, nosotros estamos promocionando un encuentro nacional de mujeres videastas y cineastas que queríamos hacerlo en el año 2020, pero la pandemia no nos permitió y ojalá lo pudiésemos hacer el próximo año. Y ahí vemos que la producción, las mujeres sobre todo hacen documentales. ¿Por qué? Porque el documental primero es algo que refleja la realidad, refleja el entorno en el que estás tú, pero al mismo tiempo también hay una discriminación en eso. ¿Por qué los hombres no hacen documentales? Porque no se venden. Porque no hay un mercado para los documentales. El mercado para los documentales es muchísimo menor que para la ficción. Entonces ahí también hay discriminaciones, brechas de género que hay que ir cambiando y mejorando, ¿no? Y yo creo que en Bolivia sí, con la riqueza que tenemos cultural, con la pluriculturalidad que tenemos, deberíamos fortalecer mucho más la producción documental, porque es parte de nuestro reservorio, pues nuestro reservorio y recuperación de nuestra identidad. Sin duda. Bueno, para este encuentro imagino que más allá de que se pueda hacer, digamos, presencial o virtual, realmente van a participar muchísimas mujeres que quizás hoy no las tenemos identificadas como documentalistas, como cineastas, como audiovisualistas, porque precisamente yo creo que en un elemento en el que hay que hacer mucho hincapié, y más desde el ámbito de los medios de comunicación, es desde la posibilidad de visibilizar a estas
estas mujeres. Normalmente nos quedamos con la producción más taquillera o con la que más tiene la posibilidad de llegar a los medios, pero ¿qué pasa con una propuesta que no tenga la posibilidad de llegar o que no tenga tampoco el chance de ser mostrada? Porque sabemos que las mismas salas o estos espacios tradicionalmente conocidos, que son los que establecen la relación entre la obra y el público, también establecen cierta discriminación entre elegir una propuesta u otra, si es conocida, si no es conocida, si no va a venir nadie, si alguien va a verla. Pero en cierta medida hoy con el contexto en el que estamos, Raquel, las redes sociales, la posibilidad de poder disfrutar de estas propuestas también en otras plataformas, yo creo que va a ayudar a que se pueda conocer el trabajo de muchas mujeres que hoy están en la zona de invisibilización precisamente. Sí, y por ejemplo nosotros hemos hecho unas mesas de deliberación y en esas mesas de deliberación departamentales se han visibilizado un montón de mujeres, o sea, muchísimas mujeres muy jóvenes que están produciendo, que quieren producir, han presentado una serie de demandas. Entonces hay todo un movimiento alrededor de eso. Y yo quisiera también remarcar que estamos en un momento bien crítico por el tema de la pandemia, por todo lo que pueda suceder, pero también un momento muy crítico porque la producción cinematográfica y audiovisual está como estancada porque no tiene dónde mostrarse, no tenemos cómo producir. Entonces creo que también tenemos que reinventarnos y encontrar espacios y formas de producción. Y en eso creo que las mujeres sí estamos dando la talla. Estamos haciendo pequeños documentales, pequeños documentos, digamos. Yo he hecho una cosa que estoy muy contenta con ese trabajo, se llama Warmis en la cuarentena, que es un homenaje a las mujeres verduleras que durante todo el periodo de la cuarentena más rígida nos han alimentado. Sí. Y es un cortito que dura 8 minutos, pero yo digo que de alguna manera nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, dejar de pensar en que vamos a tener una industria cinematográfica estilo Hollywood, porque nunca será posible, porque además no será posible jamás. Entonces tenemos que hacer un cine mucho más comunitario, un cine en el cual tú tengas camarógrafos que realmente pues sean nuestros y que hagan desde su mirada también una construcción estética de la imagen, ¿no? Y no estemos pensando en, no sé, el camarógrafo argentino, que es una maravilla, ¿cierto? Pero nunca vamos a poder, es como los futbolistas, ¿no? Nunca vamos a poder crecer si no damos oportunidad a nuestra propia gente, a nosotros mismos. Sin duda. Gracias, Raquel. Te agradezco mucho por haberte venido. La sinceridad que le caracteriza es lo que más admiro de ella. Lo dice así tal cual, no podemos estar soñando, pero me parece buenísimo que presentes también propuestas, formas de hacer. Y bueno, el objetivo es un poco en este espacio, aunque no podemos dedicarlo completamente al tema de la exposición, poder hablar con algunas de las representantes. Hemos comenzado contigo y nos alegra muchísimo que estés ahí presente y que puedas seguir aportando. Muchas gracias. Muchas gracias, Saraí, muchas gracias. Genial. Siempre a la orden. Gracias. Vamos a recordarles que a todas aquellas personas que quieran formar parte de esta exposición, que quieran verla o quieran acercarse a los espacios de visionaje de las propuestas